Estudio sobre la presencia del deporte femenino en los diarios deportivos digitales de España. Esta exposición corresponde a la exposición de la tesis de máster para optar por el máster universitario en investigación en bases psicológicas de la actividad físico-deportiva. Máster que cursó el licenciado Luis Emilio Brito Arias, finalizándolo con calificaciones notables en la Universidad de La Rioja, España, Iberus Campus Internacional. Luis Emilio Brito es técnico nacional de educación física en el Ministerio de Educación de la República Dominicana, y este estudio fue dirigido por la doctora Eva Sanz Arrazuri y la doctora Ana Ponce de León Elizondo, finalizado en junio del 2012. Este estudio tiene una aproximación y contextualización teórica, tiene un método, tiene sus resultados, la discusión y la perspectiva del estudio. Empezamos con la aproximación y contextualización teórica. La introducción de este estudio consta de una justificación, el estado de la cuestión que consta de investigaciones previas. También tiene su objetivo, el objeto de estudio, y hablamos directamente del término género. Siguiendo con la aproximación y contextualización teórica, nos damos cuenta en esta justificación que nos enteramos de lo que pasa, pero no sabemos lo que está ocurriendo realmente. Recogiendo esta frase de Ortega y Gasset, nos referimos directamente a que cuando un comunicador, un reportero, un fotógrafo, alguien que busca la noticia, sale a las calles o al lugar, a la guerra donde esté la noticia, sale muchas veces prejuiciado por los intereses de esos medios, esos medios en el cual él trabaja o ella trabaja, motivado muchas veces por lo que sus jefes o su jefe inmediato le está solicitando. Entonces aquí encajamos directamente en que muchas veces encontramos o se encuentran personas que sirven para como personas protagonistas de las noticias, que sí, muchas veces están presentes, otras veces están caminando por el lugar y no se dieron cuenta realmente de lo que está pasando, pero aún así esas personas quieren salir en los medios y dan declaraciones, y por eso muchas veces nos enteramos de lo que pasa, pero no sabemos realmente lo que está ocurriendo. Pues de aquí pasamos y nos hacemos esta cuestionante que guía esta investigación, y nos preguntamos cómo se valora la presencia del deporte femenino en los diarios digitales deportivos españoles de ámbito estatal. También nos cuestionamos cuál es el índice de noticias deportivas femeninas frente a las masculinas. Y para justificar esto nos vamos a centrar en algunos autores, como es el caso de Moscoso y Alonso, que en el 2003 nos dice que el deporte como lo presenta el deporte realmente como una diversión pacífica y placentera, mientras que otros autores como Willings y Tambosi en el 2004, Dehan, Higgs,
Willier y Martin en el 2003, Tuck y Owen en 1999, Vincent Ewood, Johnson y Massey en el 2003 y William Lawrence y Rook en el 1985 presentan el deporte, presentan análisis de la presencia del deporte en los medios deportivos digitales. Estos en otros países, no en España. Mientras que en Pekín del 2008, Fernández Morillo en el 2008 nos dice que más del 40% de los deportistas que participaron en Pekín 2008 eran mujeres, lo que nos da una perspectiva de que a partir del 2008 es cuando los medios de comunicación se enfatizan más en lo que es la presencia del deporte femenino en los medios digitales de España, porque aquí es cuando se aumenta la presencia del deporte, la presencia de las mujeres en los Juegos en estos Juegos Olímpicos de Pekín del 2008. Más tarde nos vemos como Gallego y Estevans nos dice que la práctica deportiva no es un aspecto minoritario, por lo tanto no debemos dejar creer que es un asunto solamente de los hombres, o sea que las mujeres también tienen derecho a participar en los asuntos deportivos, pero más que participar también tienen derecho en salir, en ser protagonistas de los medios, de la prensa y en este caso específico de los medios deportivos digitales de España. Por otra parte, vemos también como Weinstein en el 2000, Chia Shen en el 2009, Hollymore en el 2002, Tollinson en el 1996 y Warner en el 1992 presentan el deporte, hacen estudios, realizan estudios sobre género, deporte, género y medios de comunicación. También estos estudios presentan resultados muy significativos, donde la mujer sigue teniendo una ausencia en los medios deportivos. El término género, después de haber analizado muchas definiciones sobre el término género y los estudios que hay presente en el mundo científico, pues decidimos quedarnos con esta definición, acotando esta definición de Núñez del 2005, que nos dice que al hablar del término género no estamos hablando exclusivamente ni de las mujeres ni de los hombres en particular. Y Núñez se refiere a que no estamos hablando directamente de los hombres ni de las mujeres en particular, sino de esas interacciones que las relacionan entre sí. A eso se refiere Núñez cuando habla del término género. El estado de la cuestión de esta investigación, presentamos algunas investigaciones previas y sobre el término género vemos como autores como Lupkin y Williams en el 1991, Sawen y Wood en el 1994, en la revista Popular Sport se presentan solamente imágenes en la portada de hombres y no se ve ningún tipo de portada donde se presenten mujeres. Por otra parte, Pavón y Moreno en el 2008 y Sanz en el 2005 presentan y expresan que la actitud de los universitarios ante la práctica físico-deportiva y las diferencias por género. En este estudio de Pavón y Moreno y Sanz en el 2005, lo que nos presentan es, específicamente Sanz en el 2005, nos presenta que las mujeres universitarias tienden a participar
más en asuntos sociales, prefieren participar en asuntos sociales más que en asuntos deportivos. Igual Pavón nos dice que los domingos es cuando la mujer, Pavón y Moreno, en el 2008 nos dice que el domingo es cuando la mujer sale más en los medios deportivos, en los medios digitales de España. Pues atendiendo también a esas situaciones sociales donde salen más las mujeres, más que en asuntos propiamente deportivos. Knight y Juliano en el 2001 y en el 2003 nos dicen los estereotipos de género, no hablan sobre los estereotipos de género, es decir, las representaciones de los atletas masculinos y femeninos en la televisión y los medios de internet. Sin embargo, hablando de deporte y comunicación, observamos cómo Naranjo de Arco en el 2011, en su estudio sobre periodismo deportivo en España, y habla sobre unos nuevos elementos, lo presenta como un nuevo elemento de espectáculo en España, refiriéndose a que el periodismo deportivo es más como un espectáculo para los telespectadores y para los lectores de internet. Mientras que Bowling, Hines, Bowling en el 2006 y de Moragas, Ruth y Warner hablan sobre el periodismo deportivo y los medios de comunicación, realizan estudios en ese aspecto. Y lo importante es que todos ellos hacen un tratamiento, le dan un tratamiento un poco distinto a lo que le dan los diarios deportivos españoles a las noticias deportivas relacionadas con el género. Por otra parte, lo que es mujer y prensa digital, vemos como Gettner lo presenta como una aniquilación simbólica, y Shu, Halbert y Latimer presentan los logros de las mujeres trivializados, denigrados y ofuscados por insinuaciones obsoletas y muchas veces sexistas. Mielgo, Álvarez, Sá, Teja y Saco Vázquez analizan los diarios El País, El Mundo, el ABC, Libertad Digital.es, y al analizar el contenido de estos diarios, presentan que la mujer tiene mayor cobertura los domingos. El fundamento general de esta investigación es valorar la presencia del deporte femenino en los diarios digitales deportivos españoles publicados entre el 20 de febrero y el 4 de marzo del año 2012. En concreto, los objetivos específicos de esta investigación lo que pretenden es, primero, determinar el índice de noticias deportivas femeninas publicadas en los diarios deportivos digitales de ámbito nacional frente a las masculinas, como también describir las modalidades del deporte sobre las que más se informa en los cibermedios deportivos de España. Y finalmente, detectar la existencia de diferencias significativas en las modalidades deportivas atendidas en las noticias de los periódicos deportivos digitales en función del género. Para conseguir esto, trabajamos directamente con el método científico y nos centramos en nuestra población de estudio, a lo que le dimos
un tratamiento estadístico de los datos, hicimos una recogida de los datos y trabajamos con las variables de estudios. Pues esta población de estudio fue 1895 noticias provenientes de los diferentes diarios deportivos digitales de España. Y el tratamiento estadístico que le dimos a estos datos fue que trabajamos con el nivel descriptivo univariado y el nivel inferencial bivariado. Para recoger estos datos utilizamos el programa estadístico SPSS volumen 19.0 y utilizamos una base de datos ad hoc. Perdón. Y las variables de estudio que examinamos en este estudio fueron la fecha donde ocurrieron las noticias, el día de la semana, el tipo de periódico, el tipo de noticia, la modalidad deportiva y el género. El nivel descriptivo univariado. Nos referimos a cada una de las variables y nos propusimos describir las características del conjunto de noticias. Este aporta un primer acercamiento global a esta investigación. El nivel inferencial bivariado busca las diferencias significativas que sufre una variable por los cambios producidos en otra. Aquí encontramos la confianza que fue de 1,25%, trazamos la confianza de 1,25% y el coeficiente, utilizamos el coeficiente V de Kramer. El coeficiente V de Kramer nos sirve para las variables de cuando trabajamos con variables en estudios nominales como este, donde las variables son nominales. De lo que se trata es de indicar que de 0 a 1 indica que la diferencia y la fuerza de relación, o sea, de 0 a 1 indica la existencia y la fuerza de relación. La diferencia es muy débil. Entre 0,20 y 0,40 la diferencia es débil. Y entre 0,40 y 0,60 la diferencia 0,60 y 0,80 la diferencia es fuerte. Mientras que entre 0,80 y 1 la diferencia es muy fuerte. Pasamos ahora a lo que son los resultados. Observamos las noticias deportivas, las modalidades deportivas más notables de las noticias femeninas, las modalidades deportivas más notables de la noticia masculina, las diferencias significativas en función del género de las modalidades deportivas tratadas en la noticia, la diferencia significativa en función de las modalidades deportivas sobre distintos diarios, las diferencias significativas en función del género de los diferentes diarios deportivos digitales, la diferencia significativa en función del día de la semana, la diferencia significativa en función del día de la semana, noticias por género. Aquí pasamos directamente a los resultados sobre las noticias por diario digital deportivo, y el porcentaje fueron los siguientes. Observamos en la gráfica en el pastel cómo marca.com es el diario digital que más publica noticias en España, en noticias deportivas, y el as.com es el segundo diario deportivo que más publica noticias deportivas en España. Le sigue el mundodeportivo.es y el sport.es queda en último lugar de los 4 diarios deportivos digitales que tiene España. Aquí observamos la noticia deportiva femenina frente a la masculina. Aquí observamos cómo las noticias de hombres, la noticia masculina, tiene todo el pastel, casi todo el pastel, 94,2%.
mientras que el 1% pertenece al mixto, a deportes mixtos, es decir, que hablan de hombres y mujeres, y solamente el 4,6% es la presencia de la mujer en los diarios deportivos digitales de España. Las modalidades deportivas atendidas en las noticias. Aquí observamos que el 94% de las noticias, que es la parte verde, el 94% de las noticias hablan sobre modalidades deportivas, mientras que el 1% habla sobre noticias no deportivas, mientras que el 5% habla de otras noticias, o sea, cosas que no tienen que ver con deporte, que tienen que ver directamente con el mundo deportivo, pero no habla de modalidades deportivas. Y el 1% pertenece a noticias que no tienen que ver en absoluto con deporte. Bueno, aquí presentamos las diferentes modalidades deportivas que salen en los medios digitales deportivos de España. Vamos a mencionarlo brevemente, sin decir los porcentajes, porque más adelante vamos a presentar las modalidades que son más notables. Pero aquí obtenemos el esqueletón, el alpismo, el atletismo, el baloncesto, el balonmano, el boxeo, caballos, cheerleaders, ciclismo, kata, danza, esgrima, esquí alpino, esquí de montaña, exploración, Fórmula 1, el fútbol sala, fútbol americano, el G-Series, son los carritos, la gimnasia, el golf, el hockey de hielo, el hockey hierba, hockey patines, el hockey sala, el judo, el karting, motociclismo, natación, pádel, paracaidismo, parapente, patinaje artístico, los rallies sobre nieve, el rugby, el taekwondo, el tenis, los toros, vela, voleibol, waterpolo. Bueno, esas son las modalidades que salen en los medios digitales deportivos de España. Aquí observamos las modalidades deportivas que son más notables en los diarios deportivos digitales de España. Y en primer lugar tenemos el fútbol como el deporte rey de este país, 36,8%, frente al baloncesto, que continúa en un segundo lugar con 21,6%, mientras que el tenis está en un 7,1% y el Fórmula 1 con un 5,1%, el ciclismo con un 4,2%, el motociclismo con un 3,7%, el balonmano con un 3,1%, el atletismo con un 3,1%, el golf con un 2,1% y el fútbol sala con un 0,90%. Por otro lado, observamos las modalidades más notables de las noticias femeninas. Y aquí observamos cómo el tenis es el deporte rey del deporte femenino, con un 25%. Le sigue el atletismo con un 22,7%, la natación con un 8%, el fútbol con un 5,7%, le sigue el motociclismo con un 3,4%, igualando al golf, al esquí, al balonmano y al baloncesto. Y en último lugar queda el voleibol con un 2,4%. Las modalidades más notables de la noticia masculina, observamos como el fútbol es el deporte rey de los hombres aquí en España, 38,7%, el baloncesto con un 22,8%, el tenis con un 6,3%, Fórmula 1 con un 5,4%, el motociclismo y el balonmano igualan a 3,1%, el atletismo con un 2,8%, el voleibol con un 2%, el golf con 2%, el boxeo con 0,8%. Aquí en lo que tiene que ver en función
en función del género de las modalidades deportivas tratadas en las noticias, observamos cómo las diferencias significativas que tienen que ver con el deporte entre mujer y hombre. Observamos cómo la línea azul representa a los hombres y la línea roja representa a las mujeres, la presencia de las mujeres. Y el análisis inferencial bivariado entre el género y la modalidad deportiva constata la existencia de diferencias significativas fuertes entre el deporte femenino y el deporte masculino. V de Kramer 0,555 con un p-valor menor que 0,001. Y observamos aquí, especificando mejor de qué es que estamos hablando, es que el fútbol, por ejemplo, los hombres están en un 38,7% en presencia en los diarios deportivos digitales, mientras que las mujeres están con un 5,7%. Y el baloncesto, el 22,8% de la presencia en los medios digitales pertenece a los hombres, mientras que el 3,4% pertenece a las mujeres. Sin embargo, en el tenis, el 25% de las noticias femeninas, de todas las noticias femeninas, observamos que el 25% es más alto que dentro de las noticias masculinas. Para el tenis solamente se presta el 6,3%. La Fórmula 1 está prácticamente en cero para las mujeres, mientras que los hombres tienen un 5,4%. Vemos como en el ciclismo el 1,1% de las noticias femeninas se refleja, mientras que frente a un 4,4% de las noticias de los hombres. En el motociclismo vemos como las mujeres tienen mayor presencia con un 3,4%, aunque no muy significativo, frente a un 3,1%. También en balonmano las mujeres tienen mayor presencia con un 3,4% frente a un 3,1% de los hombres. Y en atletismo las mujeres tienen una gran diferencia de 22,7% sobre los hombres con un 2,8%. El esquí se presenta con un 3,4%, donde la mujer también tiene mayor presencia en términos de porcentaje referente a sus noticias, frente a los hombres a 0,4%. En voleibol el 2,3% frente a un 0,2% de los hombres. La mujer también tiene presencia, mayor presencia relativamente con los hombres en la natación, con un 8% frente a un 0,1%. En judo el 2,3% pertenece a los hombres y a las mujeres, y los hombres no tienen ningún tipo de presencia en lo que es el judo. Ahora vamos a observamos aquí todas las diferencias más notables de todo lo que hemos analizado. ¿Dónde están las diferencias más notables? Y para lo que estábamos diciendo anteriormente, ahora lo vamos a reflejar en un cuadro, en esta tabla, que es un poco más didáctica. Vamos a ver las diferencias. En el lugar donde hay más diferencia es donde estará en amarillo, y de un lado están las mujeres y de un lado están los hombres. Si nos damos cuenta, las mujeres tienen las diferencias más diversificadas que los hombres. Es decir, en más deporte las mujeres tienen mayor diferencia, mientras que la diferencia de los hombres se concentra en deportes clave como el fútbol, el baloncesto, el Fórmula 1 y el ciclismo. Esos son los deportes donde los hombres tienen mayor presencia. Ahora, las mujeres, su presencia es diversificada, empezando por el tenis, que es el deporte que tiene mayor presencia para ellas. El atletismo, le continúa el atletismo, luego baloncesto y motociclismo, que están igualados a 3,4. Le continúa el esquí, luego le continúa la natación, luego el esquí,
luego el voleibol y por último el judo. En función de las modalidades deportivas de los distintos diarios deportivos, vamos a ver ahora las diferencias significativas. Aquí podemos decir que al relacionar el tipo de diarios digitales deportivos con las modalidades, se observan diferencias significativas, aunque débiles. Es decir, V de Kramer 0,276 con un p-valor menor que 0,005. Y las modalidades, aquí vamos a ver ahora por diarios deportivos. En el balonmano, por ejemplo, el 0,1% lo presenta el as.com frente al marca.com, que es el deporte que más publica sobre balonmano. Y el que menos publica es el sport.es con 1,20%. Luego observamos cómo el marca.com también es el periódico digital, el diario digital que más publica en ciclismo y atletismo. Pero por otro lado observamos que el diario futbolero de España, o sea, el que más publica de fútbol, es el sport.es. Mientras que el diario que más publica sobre Fórmula 1 es el as.com. Algo importante que podemos destacar en esta gráfica es que el marca.com es el diario digital de España que más diversifica sus noticias. Vemos como sus noticias tienen amplios porcentajes mayoritarios en balonmano, ciclismo, atletismo, golf, baloncesto, mientras que, por ejemplo, el as.com, su grado de donde tiene mayor presencia comparativamente con los otros diarios, ¿verdad? Es donde tiene mayor presencia comparativo con los otros diarios, simplemente en Fórmula 1, donde tiene un 7,6% comparado con un 5,3% del sport.es y del mundo deportivo con un 4,7% y del marca.com con un 3%. O sea, que donde tiene en la única modalidad deportiva que tiene mayor presencia el as.com es en Fórmula 1 comparativamente con otros diarios. Bueno, eso no quiere decir que sean la modalidad donde salgan más noticias. Eso no quiere decir eso. Simplemente que comparado con los otros diarios deportivos, donde tiene su plus es en Fórmula 1, donde le gana a los otros diarios es en Fórmula 1. Sin embargo, como decía, el marca.com es el diario que más diversifica, ganándole a los otros diarios. Diversifica sus noticias más, reparte sus noticias más, y aún así pues tiene mayor presencia deportes como balonmano, ciclismo, atletismo, baloncesto y golf. Mientras que el sport.es es un diario que se concentra directamente, específicamente en un deporte, en el fútbol. Es en el único deporte que gana a los otros diarios, con un 53,3% de sus noticias que lo dedica específicamente a este deporte, que es el deporte, valga la redundancia, rey de España. Ahora observamos las diferencias significativas en función del género de los distintos diarios deportivos. Y aquí en esta gráfica observamos que se puede detectar una asociación significativa débil, V de Kramer igual a 0,104, con un p-valor menor que 0,005 entre el tipo de periódico y el género de las noticias. Pues aquí observamos como en el marca.com vemos aquí que la barra roja pertenece a las mujeres y la barra azul pertenece a los hombres. En el marca.com
observamos donde que la mujer tiene, ¿verdad? La mujer tiene mayor presencia en el marca.com cuando hablamos de noticias de género. En el marca.com es el deporte, es el diario deportivo donde la mujer tiene mayor presencia, con un 36,8% frente a un 28,10%. Sin embargo, en los demás diarios deportivos como el mundodeportivo.com, el as.com y el sport.es, los hombres tienen mayor presencia, o sea que las mujeres. En 3 diarios deportivos, los hombres en términos porcentuales tienen mayor presencia que las mujeres. Solamente el marca.com le da mayor importancia relativamente con los demás diarios a las noticias de mujeres. Y observamos que solamente, por ejemplo, en el mundodeportivo.com le da la importancia del 17% frente a un 25,4% a los hombres. Y igualmente el as.com le dedica el 17% de sus noticias relativamente a un 28,4% de los hombres. Y el Sport le dedica solo el 9,10% frente a un 28,10% de noticias de hombres. Aquí observamos las diferencias significativas en función del día de la semana de publicación de las noticias. El análisis inferencial y variado corrobora la existencia de diferencias significativas muy débiles en los índices de las noticias masculinas y femeninas, publicadas en función de los días de la semana. V de Kramer 0,081 con un p-valor menor que 0,01. Y aquí observamos cómo los domingos es cuando la mujer tiene mayor presencia. En nuestro estudio también, igual que los estudios que habíamos dicho anteriormente, vemos que los fines de semana es cuando la mujer tiene mayor presencia, es decir, los domingos y los sábados. Por ejemplo, el domingo tiene un 22,6% frente a un 14,5% de la presencia de los hombres. Y el sábado la mujer tiene una presencia de 26,1% frente al 13,4%. Sin embargo, los martes y los viernes es cuando los hombres tienen mayor presencia en los diarios deportivos digitales de España. Vemos ahí que el 18,5% los martes frente a un 6,8% y los viernes un 12,7% frente a un 6,8%. O sea que, los hombres los martes y los viernes son los dueños de los diarios deportivos digitales. La presencia de los hombres en los diarios los viernes y los martes es cuando tiene mayor presencia, mientras que los sábados y los domingos la mujer es cuando de la presencia que tiene es cuando tiene mayor presencia los sábados y los domingos en los diarios deportivos digitales de España en el ámbito nacional. Es preciso llegar ahora a una discusión sobre estos resultados para que podamos entender, para que se pueda entender mejor lo que hemos analizado. Y para esto vamos a hacer una discusión con diferentes autores. Bueno, después de haber valorado la presencia del deporte femenino en los diarios deportivos digitales españoles del ámbito estatal, desde el 20 de febrero hasta el 4 de marzo del 2012, deducimos que el deporte femenino tiene muy poca presencia en dichos ciberdiarios deportivos. Estos resultados concuerdan con los resultados obtenidos por Duncan, Messner y Williams en el 91, Fink en el 98, Lumpkin y Williams en el 91, Salven y Wood en el 94, Tuck y Owen en el 99. También la mayor cantidad de crónicas, reportajes y noticias multimedia relacionadas con el deporte o cualquier otra actividad físico-deportiva que fueron publicadas durante el tiempo de estudio obedecen al deporte rey de este país, al fútbol. Así pues, el segundo deporte con mayor presencia es el baloncesto.
Los diarios especializados en deporte presentan una discriminación en la presencia del deporte femenino frente al masculino. Por lo tanto, se observa que por cada noticia femenina publicada se editan 20 masculinas, por lo que el índice de noticias deportivas femeninas publicadas en los diarios deportivos digitales de ámbito nacional es mínimo frente a la masculina. En resumen, se podría decir que es casi invisible. Hemos observado que las modalidades deportivas sobre las que más se informa en los 4 ciberdiarios especializados en deporte de este país, España, son fútbol, baloncesto, tenis, Fórmula 1, ciclismo, motociclismo, balonmano, atletismo y golf. De estas 10 modalidades más atendidas en los diarios deportivos digitales de España, solo el tenis, atletismo y natación son deportes fuertes en la modalidad femenina. El hecho de que otras investigaciones similares desarrolladas en otros países, como la de Xia Chen, la de Eastman y Billings en el 99, la de Sugar en el 2003, la de Vincent en el 2000 y Vincent et al. En el 2002, hayan registrado otras modalidades como las más informadas en los medios de comunicación, sugiere pensar que el contexto y la tradición deportiva del país puede influir sobre las modalidades deportivas y el género de las noticias, ya que esos estudios se realizaron en otros estudios, como en China, en Estados Unidos. En 6 modalidades deportivas, de las 45 registradas en el índice de noticias femeninas, el índice de noticias femeninas supera al de las masculinas. Estas son tenis, atletismo, natación, esquí, voleibol y judo. Sin embargo, tan solo en 4 de ellas, el porcentaje de las noticias masculinas es mayor a la de las femeninas. Estas son fútbol, baloncesto, ciclismo y Fórmula 1. El Marca.com es el diario deportivo digital de España que más noticias femeninas publica, aglutinando más de la mitad. En el otro extremo nos encontramos a Sport.es, que tan solo recoge 1 de cada 10 de los artículos femeninos. Por otro lado, el diario digital mundodeportivo.com es el ciberdiario que más diversifica sus noticias entre las distintas modalidades deportivas. Atendiendo al aspecto temporal, en concordancia con los datos obtenidos por Mielgo et al. En el 2006, los domingos y los sábados son los días de la semana en los que se registran más noticias femeninas. En el extremo opuesto se encuentran los martes y los viernes como las jornadas en las que menos se informa de deporte femenino. Por último, las modalidades deportivas masculinas están más diversificadas en los diarios deportivos digitales analizados en comparación con las femeninas. Se es consciente que una de las principales limitaciones del presente estudio ha sido analizar el peso de las noticias femeninas frente a las masculinas de forma aislada, sin tener en cuenta posibles variables condicionantes, como pueden ser el número de licencias federativas de cada modalidad deportiva por género. Esta limitación invita a la prudencia, impidiendo elevar propuestas de intervención a los responsables de la prensa deportiva digital de España, con el fin de aprovechar de forma fiable las oportunidades que ofrecen estos innovadores medios multimedia para presentar una realidad más plural y diversa sobre el deporte para una mayor difusión de los eventos deportivos relacionados con el deporte femenino y por consiguiente lograr la equidad e igualdad de oportunidades para la promoción y difusión del deporte femenino. Se debería llevar a cabo una investigación en la que se contraten las noticias femeninas y masculinas publicadas en los diarios deportivos digitales con las licencias federativas de cada modalidad deportiva por género.
Bueno, la perspectiva de que nos deja este estudio es la siguiente. Otras líneas de investigación abiertas son A. Analizar el apoyo de los organismos estatales a la cobertura digital del deporte femenino. B. Realizar el mismo estudio con una población más amplia, analizando otros países y hacer comparaciones con el fin de comprobar si los contextos cultural, social, ambiental y económico se erigen como condicionantes de los tipos de género y de las noticias publicadas. C. Analizar los Juegos Olímpicos en los diarios deportivos digitales nacionales y en los diarios deportivos, en los diarios digitales de la República Dominicana, utilizando otras variables como pueden ser el análisis de las sesiones deportivas, la importancia de la imagen según el lugar donde se haya colocado en la página del ciberdiario, el sexo del periodista, etcétera. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias que hayan podido entender todo el estudio. Si tienen alguna pregunta pueden contactarme a lbritoarias@gmail.com y con gusto le vamos a atender. Así es que hasta la próxima.